En el siguiente ejercicio se nos pide calcular la integral de línea del campo vectorial f, que está definido por la siguiente función, y además tenemos una curva parametrizada en función de t, que está definida de la siguiente manera, con t varía en el intervalo 0 y 1. El primer paso consiste en extraer las coordenadas paramétricas del vector r, las cuales son x en función de t, que sería t. Ahora tenemos de que y en función de t sería 1 menos t cuadrado. Y por último tenemos que z en función de t sería la constante 1. Y tener en claro de que t varía en el intervalo 0 y 1. Estos son los datos que tenemos que tener en cuenta al principio para comenzar a resolver el ejercicio. Nosotros, para resolver cualquier integral de línea, en un principio tenemos que armar una integral definida. La integral varía entre 0 y 1. Y ahora nosotros tenemos que escribir cada variable de nuestro campo vectorial por su equivalente en función de t. Por ejemplo, y al cuadrado quedaría 1 menos t cuadrado al cuadrado, multiplicado por z cubo, que sería 1 al cubo, sería 1, y junto con la coordenada inicial de nuestro campo vectorial va el diferencial de x, pero de x nosotros tenemos que escribirlo en función de t. Entonces, la derivada de x con respecto de t sería 1. Por lo tanto, despejando, dx es igual a dt. Entonces aquí iría el diferencial dt. Ahora continuamos con la segunda coordenada de nuestro campo vectorial. Sumamos un 2 multiplicado por x, que sería t, multiplicado por y, que sería 1 menos t al cuadrado, y además multiplicado por z cubo, que sería 1. Y como estamos en la segunda coordenada de nuestro campo vectorial, acá iría un diferencial de y. Pero el diferencial de y se escribe en función de t. La derivada de y con respecto de t sería menos 2t. Por lo tanto, dy sería menos 2t por dt. Y el diferencial de y es lo que va acá. Menos 2t en dt. Por último, tendríamos que sumarle la tercera coordenada de nuestro campo vectorial, la cual sería 3 multiplicado por x, que va a ser t, por y cuadrado, que sería 1 menos t cuadrado al cuadrado, y multiplicado por z cuadrado, que sería 1. Y de este lado iría el diferencial de z. Entonces, la derivada de z con respecto de t sería 0. Si nosotros despejamos el dz va a ser 0. Entonces acá esto se multiplica por 0 y se nos anula el último sumando. La respuesta para nuestra integral de línea sería resolver toda esta integral definida. Según el campo vectorial nos puede quedar una integral definida más larga o muy extensa, cosa que haría muy tedioso el cálculo. En esta ocasión nos queda una integral no tan larga, pero en otro campo vectorial nos puede quedar una integral demasiado larga para resolver, con lo cual el cálculo sería interminable. Una forma de hacer este cálculo un poco más simple sería ocupar el teorema de la función potencial. Para ocupar el teorema de la función potencial se tiene que cumplir de que el campo vectorial sea un campo conservativo. Para que este campo vectorial sea conservativo, se tiene que cumplir de que el rotacional de f tiene que ser igual a 0. El rotacional de f se calcula de la siguiente manera. El rotacional de f es igual a nabla producto cruz con el campo vectorial. Nosotros ya tenemos las coordenadas del vector del campo vectorial. ¿Cuál sería el vector nabla? El vector nabla simplemente se trata de un vector con las siguientes coordenadas. Derivada con respecto de x, derivada con respecto de y derivada con respecto de z. El vector nabla simplemente indica derivada parcial con respecto de x, de y de z, junto con lo que nosotros queremos multiplicarle a cada coordenada. De este modo, el producto cruz sería, ponemos i, j, k, y ponemos las coordenadas del vector nabla, que sería derivada con respecto de x, derivada con respecto de y derivada con respecto de z. ¿Y cuáles serían las coordenadas del campo vectorial? Sería, bueno, pongamos para resumir f1, f2 y f3, siendo f1 la primera coordenada, f2 la segunda y f3 la tercera.
Ahora nosotros tenemos que comprobar que al resolver este determinante nos dé 0 para nosotros poder ocupar el teorema de la función potencial. Para resolver este determinante tendríamos que multiplicar derivada de f3 con respecto a y menos derivada de f2 con respecto de z. Y multiplicamos por y tongo. Menos, ahora sería derivada de f3 con respecto de x menos derivada de f1 con respecto de z. J tongo. Más derivada de f2 con respecto de x menos derivada de f1 con respecto de y. Y multiplicamos por k tongo. Ahora tenemos que derivar f3 con respecto de y. La derivada de f3 con respecto de y sería 6x y por z cuadrado menos la derivada de f2 con respecto de z sería 6x y z cuadrado. Y seguimos con y tongo. Menos derivada de f3 con respecto de x sería 3y cuadrado z cuadrado menos derivada de f1 con respecto de z sería 3y cuadrado z cuadrado. J tongo. Y ahora tenemos que sumar derivada de f2 con respecto de x. Entonces sería 2y z cubo menos la derivada de f1 con respecto de y, que sería 2y multiplicado por z cubo. De esta manera nosotros podemos comprobar que efectivamente esta rotacional es 0. Esto se nos anula, acá también se anula y acá también. Como el rotacional es 0, entonces es válido usar el teorema de la función potencial. El teorema de la función potencial nos dice de que si el rotacional de f es igual a 0, el campo vectorial f es igual al gradiente de la función potencial. La función potencial se representa mediante la letra u. Entonces, para calcular nuestra función potencial, nosotros tenemos que integrar a f1 con respecto de x. f1 sería y cuadrado por z cubo. Y esto nosotros lo integramos con respecto de x y la respuesta sería x multiplicado por y cuadrado por z cubo más una función que no depende de x, que sería la constante, que sería una función que depende de y, z. Hacemos el mismo trabajo con la segunda coordenada del campo vectorial. Sería integral de f2 con respecto de y es igual a la integral de f2, que sería 2x, y por z cubo integramos con respecto de y. La integral de y sería y cuadrado medios. Y con el 2 se me anula ese 2, entonces quedaría como x multiplicado por y cuadrado por z cubo, más una función que no depende de y, que sería una función que depende de x y z. Por último, repetimos el mismo trabajo con f3. Ahora lo integramos con respecto de z, por estar en la tercera coordenada. f3 sería 3x y cuadrado, z cuadrado, diferencial de z. Acá tenemos que integrar este z cuadrado. La integral sería z cubo partido por 3, f3 se me cancela con este otro, entonces quedaría x y cuadrado multiplicado por z cubo, más una función que no depende de z, que sería una función que depende de x y de y. De este modo nosotros pudimos comprobar de que la función potencial es igual a x y cuadrado multiplicado por z cubo. Ahora nosotros podríamos comprobar que efectivamente el gradiente de la función potencial daría el campo vectorial. Si nosotros derivamos parcialmente a la función potencial con respecto de x, nos da y cuadrado por z cubo. Si nosotros lo derivamos con respecto de y, quedaría 2x y multiplicado por z cubo. Y si esto ahora nosotros lo derivamos con respecto de z, quedaría 3x multiplicado por y cuadrado por z cuadrado.
Entonces el cálculo que hemos realizado es correcto y esta sería la función potencial. Una vez que nosotros hemos calculado la función potencial, la respuesta para nuestra integral de línea va a ser u evaluado en T2 menos u evaluado en T1, donde nuestro T1 sería 0 y nuestro T2 sería 1. Ahora tenemos que encontrar u evaluado en T2. U evaluado en T2 es u evaluado en 1. Entonces, u evaluado en 1 sería x evaluado en 1 sería 1. Y evaluado en 1 sería 1 menos 2 multiplicado por 1 al cuadrado. Entonces sería 1 menos 2 menos 1. Y por último, z evaluado en 1 sigue siendo la constante 1. Entonces la función potencial evaluada en 1 quedaría x, que sería 1, multiplicado por y al cuadrado, que sería 1, multiplicado por z al cubo, que sería 1. Entonces u evaluado en 1 sería 1. Y lo ubicamos aquí, a la espera de que todavía nos falta calcular el u evaluado en T1. Ahora, de la misma forma, nosotros calculamos el u evaluado en T1. U evaluado en T1 sería u evaluado en 0. Entonces, x evaluado en 0 va a ser 0. Y evaluado en 0 va a ser 1, porque aquí se reemplaza el 0. Y finalmente, el z evaluado en 0 va a seguir siendo 1. Entonces, la función potencial evaluada en 0 va a ser x que vale 0, multiplicado por 1 al cuadrado, que sigue siendo 1, multiplicado por 1 al cubo, que sigue siendo 1. Por lo tanto, la función potencial evaluada en 0 es 0. Entonces, si u en T2 vale 1 y u en T1 vale 0, entonces 1 menos 0 es igual a 1. Finalmente, nuestra integral pedida es 1, ya que se comprobó de que el campo es conservativo, por ende se pudo ocupar el teorema de la función potencial.